Bien, estamos preparando la transmisión, ¿sí? Bueno, ahí estamos en YouTube, ¿sí? YouTube. Y también por Instagram, vamos a comprobar el audio. Sí, al parecer estamos bien. Ahí se unió Lila Sus. Perfecto. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Y ahí está Pie también por YouTube. Y bueno, los que se vayan uniendo, quienes se vayan, se escucha bien. Perfecto. Ingrid. Perfecto. Itchel. ¿Cómo está Itchel también? Qué bueno. Maravilloso. Súper. Súper que se hayan podido ir uniendo. Y vamos a empezar después de unos días de receso que tuvimos. La transmisión del día de hoy, ¿sí? Que es la número 5 ya. Vamos a conectar este cablecito. Ahí podríamos estar mejor todavía. Ya. Bueno, hola, dice Eche, muy bien. Karina, perfecto, también se conectó Karina, muy bien. Bueno, Vanessa, ¿qué tal, Vanessa? Excelente, maravilloso. Hola. Bueno, la verdad que primero que todo, saludarle, darle las buenas noches, la bienvenida a la clase de hoy, ¿sí? Ahí está el electricista de hoy también, muy bien. Vamos a comenzar la clase de hoy, que es la número 5 y 6. Son dos clases que se juntan, se fusionan, se dan de manera conjunta en general porque tratan un tema que no se puede separar, que está ligado. Tratan, ¿cierto?, el tema de las dimensiones. ¿Cómo está? RX también. Bueno, muy bien, bienvenidos, de verdad. Nos alegra que puedan conectar. Vamos a hablar acerca de las dimensiones. Las dimensiones, ¿cierto?, que es el tema quizás no de los difíciles de poder a veces integrar, porque no es tan fácil percatarnos de lo que significan las dimensiones. Y también, ¿cierto?, de cómo éstas están realmente interactuando continuamente en nosotros. Se dice que las dimensiones todas están aquí y ahora, presentes. Pero ¿cuáles son todas esas dimensiones? ¿Sí? ¿Qué son las dimensiones? Cuando hablamos de dimensiones, ¿de qué estamos hablando? Existe mucho material, mucha literatura. La verdad que este conocimiento es bastante preciso y busca precisar justamente, busca, ¿cierto?, ayudarnos a hacernos una idea lo más clara posible para poder realmente adentrarnos en lo que de verdad nos importa, que es el proceso del conocimiento de sí mismo. Si nosotros hablamos del conocimiento de sí mismo, sí o sí vamos a tener que comprender de alguna manera, ¿cierto?, y gradualmente, lo que significan las dimensiones. Cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando en forma sintética de niveles de conciencia. Mientras más, ¿cierto?, una persona despierta su conciencia, es que se va pudiendo mover y va pudiendo percibir y relacionarse con dimensiones superiores. Mientras más dormida está nuestra conciencia, ¿cierto?, esta capacidad se va limitando y por lo tanto solamente percibimos las dimensiones inferiores, ¿cierto?, o solamente al nivel en que nos movemos. Entonces, realmente, aquí estamos hablando de una capacidad de percepción e interacción con las dimensiones. Dimensiones, entonces, son niveles de conciencia, planos, ¿cierto?, de conciencia, si uno quiere. Ahora, todos nosotros tenemos expresión en todas las dimensiones, pero como decía, no tenemos la conciencia para movernos voluntaria y libremente en las dimensiones, ¿cierto?, superiores. Y ese es el problema, porque en definitiva, si no tenemos capacidad para movernos en dimensiones superiores, es porque en realidad nuestra conciencia es la que está realmente dormida. Y no vamos a poder modificar eso de manera concreta, ¿cierto?, trascendental.
¿Cómo está? Paola Torres también se sumó a la transmisión por YouTube. Y también en Instagram hay, ¿cierto?, otras personas conectadas. Muy bien. Bueno, entonces para poder ir avanzando, vamos a darnos cuenta que existen muchas dimensiones, pero que para este caso, ¿cierto?, son más de 7, la verdad. Pero para este caso vamos a adentrarnos en las 7 principales, las 7 fundamentales que son necesarias comprenderlas para poder entender de qué se trata esto de las dimensiones y dónde están en nosotros. La primera dimensión, el primer aspecto, ¿cierto?, que vamos a ver tiene que ver con aquella figura que se forma cuando un punto se desplaza, ¿cierto?, del espacio. Cuando un punto se desplaza del espacio, deja, ¿cierto?, una huella. Y eso, ¿cierto?, vamos a entenderlo como una longitud. La longitud. Esa es una dimensión, la dimensión más básica, la primera dimensión. Y en realidad la percepción, para nosotros, los seres humanos, ¿cierto?, las personas, es muy básica. Nosotros podemos identificar claramente la longitud, la distancia entre dos puntos. Perfecto, ¿cierto? Punto A, punto B, hay una distancia, la puedo medir en centímetros, en metros, en kilómetros, etc. Pero existen seres que tienen una percepción más limitada, que vamos a entender como, ¿cierto?, monocerebrados, ¿cierto?, o bicerebrados, sin columna vertebral. Es decir, ciertos bichitos que no perciben más allá de esa única dimensión, porque sus órganos, ¿cierto?, internos, sus órganos de percepción, no les permiten, ¿cierto?, ir más allá. Entonces, para ello, para estos bichitos, lo único existente son, y es, ¿cierto?, esta dimensión de la longitud. Se mueven en línea recta, perciben, ¿cierto?, solamente unidireccionalmente, ¿sí? ¿Y por qué es importante también comprender esto de bicerebrados o monocerebrados? Porque en realidad una de las características de nosotros, todas las especies, es que en la medida que vamos en el proceso evolutivo, vamos a ir siendo capaces de tener percepciones mayores en la medida que tengamos más cerebros. Porque evidentemente, ¿cierto?, cuando hablamos de más cerebros no quiere decir que no estamos refiriendo solamente a esto, sino que estamos hablando de las distintas, ¿cierto?, centros, que en la clase pasada vimos, ¿cierto?, en la clase 4, donde hablábamos de la capacidad, ¿cierto?, del ser humano de tener distintos centros. De hecho, tenemos 7 centros, pero en la práctica, ¿cierto?, estos centros están separados en grupos. Cuando hablamos de un animalito, un bichito monocerebrado, ¿cierto?, quiere decir que tiene un solo cerebro de percepción, ¿sí? Estamos hablando del mundo más básico, ¿cierto?, de percepción. Y ya bicerebrado, que tiene 2, ¿cierto?, cerebros de percepción. Y como vamos a ver, ¿cierto?, existen de las especies como nosotros que tenemos 3 cerebros, ¿sí?, que vamos a entender: cerebro intelectual, motor e instintivo sexual, ¿sí?, y el cerebro emocional. Pero todavía no llegamos allá. Lo interesante es entender, ¿cierto?, que en realidad esa característica nos permite percibir de una manera mucho más limitada. Y eso está dado por la conciencia. Entonces, la primera dimensión es la longitud, y solamente este tipo de bichitos, ¿cierto?, para estos bichos monocerebrados, bicerebrados, sin columna vertebral, esa es la única forma de interacción. Bueno, existe una segunda dimensión. Ya hablamos, ¿cierto?, de la superficie, que no es nada más que cuando esa primera línea, ¿cierto?, se desplaza en el espacio, deja una huella y se transforma en un plano en la superficie, es decir, el mundo de 2 dimensiones. Y aquí lo que vamos a encontrar es que existen seres que solo perciben hasta esa dimensión. Aquí tenemos, ¿cierto?, los animales que tienen, ¿cierto?, ya son bicerebrados, pero poseen columna vertebral. Prácticamente todo el mundo, ¿cierto?, el reino animal, desde el punto de vista ya de los mamíferos, etc., aves, tienen, ¿cierto?, esa capacidad de percibir en 2 dimensiones y por lo tanto perciben en distintos planos superpuestos, y eso les permite interactuar y relacionarse con su entorno, ¿sí? Claro, aquí ya hablamos de
La capacidad de poder verificarlo por nosotros también es a través de la medición. Nosotros, las personas, tenemos la posibilidad de ver las dos dimensiones claramente, ¿cierto? A través de los metros cuadrados, la superficie cuadrada, perdón, los centímetros cuadrados, etc. Es decir, tenemos integrada esa lógica de cómo pueden ser capturados, percibidos, ¿cierto? La superficie. Bueno, ahora vamos viendo que ya aquí, ¿cierto? Ha ido aumentando, mejorando la capacidad de percepción, pero sigue siendo limitado, ¿sí? De hecho, aquí hablamos de un mundo de 96 leyes, es decir, la dimensión, la segunda dimensión es de una alta densidad. Cuando hablamos de leyes, justamente estamos hablando de lo que inicialmente estábamos mencionando. Es la capacidad, ¿cierto?, de libertad, de interacción, de percepción de esas dimensiones. Bueno, ahora, esto, ¿cierto?, hay que tener muy claro que mientras tengamos estas características, mientras seamos unos insectos, mientras seamos unos animalitos, no vamos a tener la posibilidad de autorrealizarnos, ¿cierto?, en esto que es el despertar de la conciencia, es decir, no vamos a poder lograr la autorrealización íntima del ser, que es un nombre, ¿cierto?, potente para explicar qué significa o qué habla de la liberación de la conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de percepción es limitada, como ya estábamos mencionando, y porque también, ¿cierto?, en realidad no estamos completos como organismos que nos permita desarrollar un trabajo sobre la psiquis. No tenemos esa posibilidad ni como insectos, ni como animales, ¿cierto? No tenemos una psiquis completamente desarrollada, nuestros centros, ¿cierto?, todavía no están plenamente, ¿cierto?, en función, y por lo tanto está limitada nuestra capacidad, nuestra posibilidad tanto de desarrollar nuestra conciencia, como también de poder percibir las dimensiones superiores. Entonces ahí pasamos a la tercera dimensión, ya hemos ido escalando, ¿cierto? De hecho, estamos escalando en la misma rueda del samsara, pasando por los distintos reinos. Es así, ¿cierto?, de sencillo. Ya vamos y escalamos ¿cierto?, a nivel físico. Hablamos de la tercera dimensión. Y esta tercera dimensión nosotros la conocemos como el volumen, ¿sí? Cuando tenemos, ¿cierto?, la dimensión 1, largo, la dimensión 2, largo y ancho, y la dimensión 3, largo, ancho y fondo. Es decir, tenemos un volumen. Nosotros todos, las personas, podemos percibir un volumen. Capturamos, percibimos, vivimos e interactuamos desde esa, ¿cierto?, capacidad. Y también tenemos la capacidad de poder ver esas otras dimensiones inferiores. Una segunda dimensión, como lo acabamos de decir, y una primera dimensión. Y fíjate qué es lo interesante. Pero no tenemos la capacidad de ver cuarta dimensión, quinta dimensión, etc. Así como los animales no tienen capacidad de percibir completamente una tercera dimensión. O aún, ¿cierto?, un insecto no puede percibir ni segunda ni tercera de una manera, ¿cierto?, tan clara. Entonces nos vamos dando cuenta que es la capacidad de la conciencia que se haya desarrollado la que nos permite tener esa posibilidad de interactuar y por lo tanto, ¿cierto?, de hacernos conscientes con esas dimensiones. Bueno, nosotros los seres humanos tenemos, por el hecho de haber llegado, las personas en realidad, o, ¿cierto?, tener esta posibilidad de estar aquí como en esta expresión humana, es que se completan los tres cerebros, ¿sí? O sea, ya ahí tenemos el cerebro intelectual, el cerebro, ¿cierto?, emocional, el cerebro motor, instintivo, sexual, completamente desarrollado. Es decir, tenemos en esta, ¿cierto?, máquina todos los elementos para poder trabajar y desarrollar el proceso del despertar de la conciencia. Y principalmente, ¿por qué? Porque en nuestro interior se da la posibilidad, ¿cierto?, de generar un desarrollo a través de la transmutación sexual. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico es ni más ni menos que una máquina condensadora de energía creadora sexual. Esto es realmente lo que hace gran diferencia junto con el desarrollo de todos los demás centros, permitiendo, ¿cierto?, a plenitud la manifestación en este plano físico. Cuando nosotros
tenemos, ¿cierto?, órganos creadores sexuales. Y cuando estamos en capacidad de poder transformar, transmutar nuestra propia energía creadora sexual, es que se abre la posibilidad del desarrollo de las demás dimensiones o el desarrollo de la conciencia, que vendría a ser lo mismo. ¿Cómo vamos a entender esto? Nosotros, ¿cierto?, los seres humanos, al momento de tener, ¿cierto?, la capacidad de condensar o transmutar nuestra energía creadora sexual, es que en realidad lo que estamos dando pie o paso es a la posibilidad de crear cuerpos distintos al físico, ¿cierto? Un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal solares, son cuerpos superiores. Todos estos, ¿cierto?, son de percepción y de una naturaleza no física, evidentemente. No estamos hablando de crear un cuerpo distinto o un doble como este, ¿cierto?, físico, no. En las dimensiones superiores. Esto es realmente el gran sentido de la experiencia humana. Todos nosotros venimos a esta experiencia, a esto que se llama vida, ¿cierto?, con el gran objetivo de poder en algún minuto se despierten nuestras inquietudes espirituales, en algún minuto, ¿cierto?, comprendamos que el despertar de la conciencia es el objetivo de la vida y que por lo tanto mientras no entremos por ahí, ¿cierto?, realmente la vida sigue siendo un poco cumplir las leyes que están dadas por la naturaleza y por este verdadero experimento solar. Y nada más. Es decir, si nosotros no nos damos cuenta que el sentido de la vida no es solamente, ¿cierto?, tener familia, o tener dinero, o conseguir un empleo, o tener buenos estudios, o buenas relaciones sociales, que eso se va a acabar después, ¿cierto?, de la muerte, que una vez llegada la muerte todo eso no fue nada más que una ilusión. En realidad, ¿cierto?, cuando somos capaces de ver que eso no es realmente lo importante, es que podemos dar un paso adelante y empezar a indagar y buscar cuál es realmente el sentido de la existencia, para qué el universo, el cosmos, Dios, o como uno quiera, ¿cierto?, ha hecho este tremendo esfuerzo de ponernos a nosotros, a la naturaleza y todo lo existente aquí. Si uno se detiene, toda esa energía, si lo piensas, ¿cierto?, toda esa energía, todo ese ánimo, toda esa fuerza, toda esa, ¿cierto?, potencia creadora, no puede ser que se haya creado solamente para que vengamos a hacer un poco de plata, o para que vengamos a solamente tener unos buenos estudios, o para que hayamos venido, ¿cierto?, a contemplar la naturaleza y que pase el tiempo y luego llegó la hora de morirnos y se acabó. ¿Tendría sentido un esfuerzo tan grande? ¿Un movimiento de energía tan potente? Probablemente no. Y eso es lo necesario de darse cuenta. Que cuando llegamos a la expresión física, cuando llegamos a esta tercera dimensión, cuando se nos permite manifestarnos en esta tercera dimensión, es que en realidad, ¿cierto?, se nos abre una posibilidad que no siempre vamos a tener. Porque fíjate, existe una cuarta dimensión, ya que estamos hablando de cosas o de aspectos de los cuales no tenemos percepción, salvo algunas personas que podrían gradualmente haber percibido, visto o interactuado con la cuarta dimensión. Cuando hablamos de cuarta dimensión, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la cuarta dimensión? Fíjate, el cuerpo físico, la manifestación orgánica o inorgánica con volumen, que sería, ¿cierto?, la tercera dimensión, tiene una capacidad de desplazamiento, ¿cierto? Uno se mueve, de hecho, y ahí transcurrió una distancia. Perfecto, pero también, ¿qué ocurrió en eso? Un movimiento que dejó una línea que se va a conocer como tiempo. Es decir, la cuarta dimensión, vamos a entender que es la huella que permite o que deja un cuerpo, un volumen, ¿cierto?, una vida, y que tiene una relación desde el momento inicial, desde que nacemos, desde que somos, ¿cierto?, concebidos hasta en adelante, hasta que finalmente desaparecemos de esta existencia. Vamos a entender que transcurrió un tiempo, ¿cierto? Y ese tiempo, ¿cierto?, es la cuarta dimensión. Ahora, tiene las mismas leyes que lo rigen, igual que el cuerpo físico, que son 48, porque están íntimamente vinculados, tanto cuerpo físico como cuerpo vital. El cuerpo vital es realmente
el que nos permite la vida, si es que realmente un cuerpo vital es algo trascendental. No podríamos vivir sin el cuerpo vital. De hecho, el cuerpo vital es el que nos permite estar sanos. Cuando uno se va a enfermar físicamente, se enferma, el cuerpo vital ya se enfermó antes, ya viene enfermo, ¿cierto? Ya estuvo luchando contra la enfermedad, ya no pudo más. Y se plasma en el cuerpo físico. O sea, hay una estrecha e íntima relación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo interesante del cuerpo vital en relación a lo que estamos mirando? Primero es que el cuerpo vital tiene una característica. Nosotros vamos a entender que el cuerpo vital es el que representa nuestras aguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las aguas que contienen todo, ¿cierto? Todo el material de vida, como estoy diciendo, el que nos permite, ¿cierto? La vida, porque en general este cuerpo está constituido por un 90% de agua. De hecho, el cuerpo físico y el cuerpo vital tienen esa naturaleza. Ahora, ¿qué ocurre en esto? Cuando nosotros, ¿cierto? Hablamos de las aguas, hay que entender que es eso, ¿cierto? Una forma de representación. No es que sea de agua, es que está, ¿cierto? Y se representa de esa manera. Porque en el fondo está directamente e íntimamente ligado con los átomos metálicos de nuestro, ¿cierto? Sistema seminal. Esto es súper importante ir gradualmente comprendiendo. Porque realmente, ¿cierto? Estos átomos son, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a entender como nuestros yoes, el ego. En el fondo, cuando nosotros empecemos a trabajar en nuestra energía creadora sexual, cuando empecemos a transformar, ¿cierto? Nuestra psiquis a través de la eliminación del ego, lo que vamos a ir haciendo gradualmente es ir limpiando esta naturaleza, ¿cierto? A nivel atómico, e ir permitiendo, ¿cierto? Que esos átomos en el fondo, ¿cierto? Se vuelvan a regenerar, a limpiar. Y por lo tanto, ¿cierto? Se pueda liberar la conciencia. Este es un proceso muy interesante de poder llegar a comprenderlo porque desde allí, ¿cierto? En adelante nos vamos a ir dando cuenta de que el proceso de transformación que supone el despertar de la conciencia es tremendamente exigente, ¿cierto? Pero también gradual y paulatino. No ocurre el despertar de la conciencia de un instante a otro, o en un par de días, o en una pasada, ¿cierto? De unos meses, no. Es un proceso para poder ir generando esta limpieza. Más adelante lo vamos a ir comprendiendo aún mejor. Luego, ¿cierto? Vamos a ver que existe una siguiente dimensión que sería la quinta. Ya vimos que la cuarta dimensión es realmente, ¿cierto?, el asiento físico de la vida. Ahí es donde está la vida, en la cuarta dimensión de nuestro cuerpo vital. Estamos viendo, ¿cierto?, de manera paralela las dimensiones y dónde están nosotros, ¿cierto?, manifestados. Vamos a ver la quinta dimensión, que ya aquí, si nosotros hablamos recién de lo que significaba el tiempo, ¿cierto?, entre el nacimiento y la muerte, ese tiempo que transcurre, vamos a entender que es la cuarta dimensión. Vamos a entender que cuando ya hablamos de la quinta dimensión es cuando ya el tiempo no existe, porque en realidad la quinta dimensión se le llama la eternidad. Claro, aquí no existe ni el pasado, ¿cierto? O mejor dicho, vamos a encontrar el pasado, el presente y el futuro. Es decir, un eterno ahora. Es por eso que vamos a comprender que cuando uno tiene la posibilidad de desdoblarse astralmente, de manera, ¿cierto?, consciente, o en un sueño, con un grado de conciencia, percibimos o interactuamos con personas. Vimos a la abuelita que falleció. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, porque en esta dimensión nos vamos a dar cuenta que no existe esa diferencia, esa dificultad, porque esa, ¿cierto?, conciencia o esa esencia, esa alma, no tiene una manifestación física, no quiere decir que haya dejado de existir. Es muy distinto dejar de existir a no tener, ¿cierto?, o no poseer un cuerpo físico. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta cómo esta quinta dimensión, que ya es la eternidad, tiene una característica en donde, ¿cierto?, podemos ser capaces de vincularnos no solo con lo actual, sino con lo que ha pasado
con lo que está pasando y con lo que va a pasar. Esto es bien, bien, bien interesante, porque realmente cuando alguien es capaz de ya empezar a vincularse con esto, es porque ya empieza a dar unos pasos un poquito más fuertes en el despertar de la conciencia. Es decir, en la medida que nuestras capacidades o nuestra posibilidad, nuestra percepción consciente va aumentando, vamos despertando la conciencia, es que podemos vincularnos de mejor manera, de una manera mucho más directa, mucho más concreta, con las distintas dimensiones superiores. Ahora vamos a ver que para esto sea realmente un despertar, necesitamos lo que hace un rato mencioné, que es la creación de esos cuerpos, ¿cierto?, internos, porque esos cuerpos son los que nos van a dar realidad. Luego vamos, ¿cierto?, a adentrarnos mejor aún en eso. Esta quinta dimensión se divide en dos, ¿sí?, que es una, el mundo astral y el otro es el mundo mental. El mundo astral, ¿cierto?, tiene una regencia de 24 leyes y el mundo mental 12 leyes. Son dos mundos que están prácticamente juntos porque vamos a entender que están en la misma dimensión, pero el mundo o el cuerpo astral, ¿cierto?, que está en el mundo astral, tiene una característica, ¿cierto?, que está más bien asociado a nuestras emociones, al mundo emocional que todos tenemos. Es decir, nuestras emociones, que nosotros aquí físicamente no vemos las emociones, vemos cierto resultado de las emociones, en el mundo interno de cada uno de nosotros tiene una realidad, en el mundo interno, particularmente en la quinta dimensión, en el mundo astral, tiene una realidad, es decir, el mundo astral es el mundo de las emociones. Y por eso es que en realidad cuando nosotros vamos avanzando en el trabajo del despertar de la conciencia, necesitamos ir abordando, eliminando aquellos defectos, aquellos yoes que nos impiden el despertar, ¿cierto? Pero sobre todo que estén vinculados con la parte emocional. Porque cuando nosotros, ¿cierto?, seguimos siendo víctimas de nuestras penas, de nuestras, ¿cierto?, frustraciones, nuestros lloros, en fin, evidentemente en el mundo astral no podemos funcionar con toda conciencia. Menos aún si no tenemos un cuerpo astral creado. Entonces, aquel que quiere despertar en el mundo astral de manera continua y permanente necesita conquistar su propio mundo emocional, que es requisito para poder, ¿cierto?, finalmente adentrarse en su propio mundo y poder moverse, ¿cierto?, de manera consciente y voluntaria. Lo interesante, ¿cierto?, es que existe el mundo mental, que está levemente, ¿cierto?, más arriba, pero en la misma quinta dimensión, y que justamente está asociado a nuestra parte intelectual, a nuestros pensamientos. Nuestro intelecto es la representación para nosotros hoy de este mundo astral. Tanto emociones y pensamientos nosotros no los vemos, pero existen, tienen más realidad que lo que uno pudiera pensar, ¿no? Son reales. Un pensamiento a uno lo puede traer, pero literalmente de cabeza todo el día y por mucho tiempo. Una preocupación, un problema, y uno le da vueltas, vueltas. Le descompone todo el día. ¿Es real? Claro que es real. ¿Pero lo podemos tocar? No. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Es que simplemente no es del mundo físico, no corresponde a la tercera dimensión, corresponde a dimensiones superiores. Y esta dimensión, un pensamiento, una preocupación, nos controla. Ese es el ego. Esos son los yoes. Ese es el tema, el punto, que cuando aprendamos a trabajar nuestra conciencia, a eliminar el ego, vamos a ir siendo capaces de incorporar, ¿cierto?, esa conciencia en nosotros y ya no ser víctimas de nuestras preocupaciones. Y evidentemente, si vamos creando el cuerpo mental solar superior, ¿cierto?, es que en realidad vamos a adquirir una posibilidad concreta de percepción de vida, de movimiento en esa dimensión. Eso para nosotros hoy suena inclusive a fantasía. Pero esa es la verdadera forma en que se mueven los seres conscientes. Pero para eso hay que hacer un trabajo. O sea, no es que uno va a limpiar su mundo mental o sus pensamientos,
porque solamente lo quiere. Es un proceso. Y de eso se trata este curso, y esa es la invitación, que podamos incorporarnos en este proceso del despertar de la conciencia y gradualmente ir comprendiendo de qué trata el trabajo para poder ir haciéndolo. ¿Sí? Entonces, de eso se trata lo que estamos aquí compartiendo. Entonces, bueno, ahora, la quinta dimensión no es el límite, no es el final. Viene, ¿cierto?, una sexta dimensión. Y esta sexta dimensión en realidad es un mundo que afortunadamente nosotros no tenemos, ¿cierto?, perdido. Está muy presente. Nosotros tenemos la sexta dimensión integrada en nosotros. Hay una pregunta, no quiero que siga la pregunta sin leerla para que no se pierda. Dice, la teoría de que nacemos siendo puro ego, ¿sería exacta? La teoría de que nacemos siendo puro ego. No sé si voy a responder con lo que voy a decir bien a lo que tú preguntas, Itcher. Nosotros, en realidad, cuando nacemos, traemos la conciencia, ¿sí? Gradualmente se van incorporando los defectos psicológicos que traemos de otras existencias que ya se han formado, pero que no pueden ingresar de buenas a primeras a nuestra manifestación física porque no se ha formado la personalidad. No se ha creado, no se ha desarrollado en el fondo un vehículo que le permita a esos yoes empezar a manifestarse. Muy sencillo. Uno gradualmente le ve la rabieta al niño, ¿cierto? La pataleta. Entonces, diría que es al revés, Itche. Pues dice, y con el tiempo vamos tomando conciencia. Está preguntando justamente en Instagram, Itche. Es al revés. Nosotros, ¿cierto? Inicialmente venimos conscientes, o al menos, ¿cierto?, con un 3% de conciencia ahí activo, y con un 97% de conciencia que en realidad está atrapado en esos yoes que aún no ingresan, ¿cierto? O que se van a atrapar, en realidad, ¿cierto? La conciencia restante se va a ir atrapando. En realidad, venimos con un alto grado de conciencia y nos vamos durmiendo en la medida que, ¿cierto?, nos vamos desarrollando y esta personalidad se va desarrollando y empezamos, ¿cierto?, a tener la rabieta, como decía, ¿no? El niño se enoja, ¿cierto?, primero porque ya no le dan la mamadera, ¿sí? No, ahora ya tiene que tomarla solito. Ya hace la rabieta y uno dice, bueno, ¿qué le pasa a este cabrón chico que está mañoso? Y le termina pasando la mamadera. Bueno, ya esas rabietas, todas esas cosas que pasan ya unos añitos ya, un par de añitos ya, la cosa es que ya esos yoes gradualmente se van a ir manifestando, poco a poco, ¿sí? Y luego ya cuando tenemos la personalidad completamente desarrollada, que es a los 7 años aproximadamente, de ahí en adelante se empieza a engordar el ego de una manera extraordinaria. Hoy nosotros no percibimos la realidad, ¿cierto?, enfrente de nosotros. Cuando vemos, ¿cierto?, a las personas, nosotros vemos un cuerpo. Un niño, cuando ve a papá o mamá, ve el cuerpo de sus padres, pero también ve, ¿cierto?, unas energías que en el fondo son o el afecto, el cariño, o la molestia, el enojo, lo que esté circulando y funcionando en sus padres. Lo percibe el aura. El niño percibe el aura de las personas adultas. Y nosotros no. ¿Quién está dormido? ¿El niño o nosotros? ¿Se entiende? A ti, Itche, gracias por preguntar. Entonces, lo que vamos a entender es que el proceso de la conciencia es que nosotros nos vamos durmiendo gradualmente y va gradualmente haciéndose día a día, ¿cierto?, el ego, el dueño completo de la máquina, de nuestros pensamientos, nuestras emociones y finalmente de la vida. Entonces, la sexta dimensión donde había quedado, ¿cierto? Y qué bueno que pregunten, gracias, Itche. Hagan las preguntas y las vamos a ir respondiendo. Vamos a entender que la sexta dimensión es la realidad o verdad. La sexta dimensión, ¿cierto?, es un nivel de conciencia que no ha caído completamente, ¿sí? Al igual que la séptima dimensión, nosotros tenemos una relación con esas dimensiones. Y vamos a entender que nosotros, cuando somos capaces de meditar, nos vinculamos con esas dimensiones porque están en nosotros, tal como dice el título de esta clase, ¿cierto? Están en nosotros estas dimensiones. Físicamente tienen un asiento, ¿cierto?, en la glándula pituitaria, la sexta dimensión, y la séptima dimensión en la glándula pineal. Entonces, en realidad, tenemos una relación,
Pero es una relación que sigue siendo inconsciente, sigue siendo completamente difícil de generar. De hecho, lo que busca este curso es que nosotros gradualmente comprendamos esto y empecemos poco a poco a desarrollar esta relación con estas dimensiones, la sexta y la séptima. ¿Y por qué tan puntualmente o de manera tan importante? Porque la sexta dimensión y la séptima dimensión no tiene, ¿cierto?, manifestación el ego. Eso es muy importante. Cuando nosotros oramos, en realidad nos estamos vinculando con estas dimensiones superiores. Cuando meditamos, estamos, ¿cierto?, vinculándonos con estas dimensiones. Pero realmente para poder llegar a unirnos con estas dimensiones es que necesitamos crear, ¿cierto?, los cuerpos internos que no tenemos, que nos impiden ser habitantes de estas dimensiones, porque es muy distinto poder vincularnos con una oración o alcanzar la meditación y lograr, ¿cierto?, que es muy valioso e importantísimo, pero eso es un instante. Vincularnos con estas dimensiones de manera, ¿cierto?, permanente, transformar nuestra conciencia, requiere y exige que nuestra conciencia despierte. Y para que nuestra conciencia despierte en esas dimensiones, tenemos que eliminar, ¿cierto?, el ego y crear los cuerpos, ¿cierto?, que nos faltan para unirnos. El cuerpo astral, el cuerpo mental, astral, mental, bien digo, y causal. Para poder unirnos con el cuerpo, ¿cierto?, ya superior, búdico y álmico. Que es, cuando hablamos de búdico y álmico, estamos hablando en el fondo de la sexta dimensión y de la séptima dimensión. Dice el Electricitis, una consulta, tú hablas de ego, pero ¿a qué te refieres con eso? Bueno, el ego son el conjunto de nuestros defectos psicológicos. Por ejemplo, la ira es un yo, es un defecto que en el fondo nos imposibilita que se manifieste la conciencia. La mentira es un yo, claro, nos impide estar con la verdad, ¿sí? La lujuria, claro que es un defecto, sí. ¿Por qué? Porque nos impide la castidad y justamente nos impide la creación de los cuerpos internos. ¿Por qué? Porque en realidad venimos todavía del mundo animal, ¿cierto? Y creemos que la lujuria, como bien dicho, la fornicación es la única forma del sexo. Se nos ha enseñado, se nos ha educado, se nos ha entrenado a la fornicación, pero realmente estamos perdiendo nuestra energía miserablemente. Como veíamos, somos unos condensadores de energía, pero nosotros en vez de ser capaces de transformarla, la botamos. Y ahí estamos perdiendo nuestro tiempo, nuestra energía, lo más valioso que tenemos, ¿sí? El sufrimiento, el miedo, también como dice Nietzsche, son nuestros yoes, nuestros defectos. Sufrir no es necesario, la conciencia no sufre, no necesita sufrir. Tener miedo nos aleja completamente del amor. Tememos porque en realidad no tenemos el amor en nuestro interior, pero bueno, ¿cómo tengo el amor? Bueno, existen las técnicas que nos permiten ir pidiéndole a nuestra divinidad la eliminación, y vamos a ir, ¿cierto?, en el curso viendo que podemos pedir a nuestra Divina Madre que elimine esos defectos para ir liberando la conciencia. Es algo que es muy fácil de hacer. Y de eso trata, ¿cierto?, lo que estamos explicando. Dice aquí ERX 1, dice, ¿esos cuerpos solo se forman o hay que se cristalizan? Sí, si tú hablas, ¿cierto?, de cristalizar o formar, es lo mismo. Y de hecho, es una forma de entenderlo, ¿sí? En el lenguaje que nos colabore para comprender más, cristalizar es una forma también de entender que se puede, ¿cierto? O es la forma, sería la forma también de poder desarrollarlos, crearlos, ¿sí? Entonces, en el fondo, claro, cuando hablamos de cristalizar, es que adquieran una realidad, ¿sí? Mira, es algo más sencillo, que se junte, si uno quiere, ¿cierto?, un cristal con otro y otro va formando una realidad. Y eso es todo, ¿sí? Lo interesante de esto es que para que se formen o se cristalicen, necesitamos ser capaces de comprender nuestra psicología, liberar la conciencia que está atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos y transmutar esa energía en pareja, para que esa energía gradualmente vaya cristalizando, o más bien siempre también se vaya fijando en nuestra columna, gradualmente, en las distintas dimensiones, para que eso se transforme, ¿cierto?, en nuestros cuerpos solares, ¿cierto?, astral, mental o causal.
Y Chile dice, ¿cómo saber si tengo esos cuerpos creados? Ah, bueno, tan sencillo como que yo no puedo tener algo, ¿cierto? Y no lo puedo usar. Es decir, ¿cómo sé que tengo un auto? Bueno, porque yo salgo todos los días, echo a andar y salgo. Yo puedo decir que tengo un auto. Pero si yo digo, ¿cierto? Voy a salir en astral y no salgo, es muy probable que no tenga uno un cuerpo solar. O voy a decir, ¿cierto? Voy a ir al mundo mental y hago toda la práctica y no salgo. Quiere decir probablemente que no tengo el cuerpo mental. Es decir, para poder comprobar la existencia de algo, debo ser capaz de utilizarlo. Y cuando lo utilizo y lo manejo, es que decir que ya lo creé. Ahora, ¿hay personas que pueden traer cuerpos creados de otras vidas? Sí, pero son pocos. No es que sea cierto por todo lado. Es difícil. Pero no quiere decir que sea imposible. Es una posibilidad. Ahora, lo interesante, ¿saben qué es? Es que tenemos algo que es más importante aún, por lo menos a este nivel. Tenemos una inquietud espiritual. Tenemos unos órganos sexuales. No lo desperdiciemos. Lo podemos hacer, claro, pero está una tremenda posibilidad. Si alguien decide y dice, esta vida la voy a usar para despertar mi conciencia, sí o sí, y se mete por ahí, va a conseguir avances extraordinarios, porque lo que basta y necesitamos es decisión, convicción, anhelos profundos del corazón de transformarnos y dejar de soñar. Seguimos soñando y ese es el problema. Dice Itchel, ¿uno puede perder esos cuerpos? Ejemplo, salir al astral y luego no. Claro, esos cuerpos se van gradualmente perdiendo con la fornicación. ¿Una persona puede traer ese cuerpo de otra vida? Sí, claro, pero gradualmente si sigue en su vida de fornicación lo que va haciendo es que va perdiendo el cuerpo. ¿Y cómo lo va perdiendo? Porque en realidad la columna, que es donde se asienta cualquier cuerpo, este cuerpo físico está asentado en la médula espinal. Cuando se desarrolla el feto se genera, ¿cierto?, todo el sistema nervioso, ¿cierto? Y en eso está desde el cerebro hasta la columna. Entonces es la columna en donde se desarrolla cualquier cuerpo. Cuando una persona, ¿cierto?, viene con sus cuerpos creados, los empieza, ¿cierto?, a perder. Cuando va perdiendo, va fornicando una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque va bajando, ¿cierto?, la calidad, la capacidad y la creación que tenía en esa columna. Y finalmente lo termina de perder completamente, que es realmente, ¿cierto?, una pérdida importante. Pero ocurre por la inconsciencia. Y las personas que traen sus cuerpos los pierden, ¿sí? Súper, gracias a ti, Eche. Es interesante esto comprenderlo. Todos los que estamos en esta búsqueda, los que estamos en estos cursos, los que queremos comprender nuestro interior, despertar nuestra conciencia, esto no es casual, no existe el azar. Y lo estamos haciendo porque hemos hecho este trabajo anteriormente. No tengamos duda. Necesitamos retomar lo que dejamos a medias en nuestra existencia y empezar nuevamente a avanzar y no claudicar, no bajar los brazos. Comprender cada vez más para poder, ¿cierto?, aplicar en nuestra propia vida. En la sexta dimensión se divide, ¿cierto?, en dos mundos. Estábamos ahí, el mundo causal y el mundo búdico. Hay otra pregunta que quiero atender. Es decir, salir lúcido en astral no necesariamente significa que uno ha creado, tiene ese cuerpo. No, no, no. No cree ese. Cuando yo salgo permanentemente y me puedo mover muy libre, ya, eso habla de que se ha creado. Pero salir de vez en cuando probablemente habla de que uno, ¿cierto?, está... Mira, existe hasta la suerte del principiante. Cuando uno practica por primera vez, a uno le ayudan a salir para que se entusiasme. Pero el cuerpo creado es algo muy distinto, es algo muy concreto. La verdad es que el que tiene el cuerpo creado se mueve mucho. Dice Itchel, si uno practica el ultrasexo o suprasexo, no entiendo, me imagino, entonces potenciaría esos cuerpos. Los empieza a regenerar, tal como el cuerpo físico y el vital, lo vamos a ir regenerando con la práctica del sexo, sin perder la energía sexual, ¿cierto? Los otros cuerpos empezamos a recuperarlos, de hecho se revalorizan, se vuelven, ¿cierto?, a brillar. Lo que va ocurriendo con las fornicaciones es que se van opacando, van perdiendo, ¿cierto?, su calidad, su fuerza. Y lo que vamos a ir haciendo, ¿cierto?, si es que lo hemos tenido creados, o los tenemos creados, es que van a empezar a volver a tener cierto energetismo y probablemente empiece uno a despertar más continuamente. El pregunto que sea Paubico 22. La pregunta es importante, también entendiendo de que nosotros vamos a tener que ir despertando gradualmente en el astral,
Y en la medida que vamos despertando, ¿cierto? Es decir, haciendo la práctica para salir conscientemente del mundo astral, y vamos haciendo el trabajo de ir eliminando el ego y transmutando, probablemente vamos a ir, ¿cierto? De hecho es así, vamos a ir creando el cuerpo por un lado y por otro lado, ¿cierto? Aumentando la capacidad de salir conscientemente. Entonces, realmente eso es ir conquistando la dimensión, la quinta dimensión del mundo astral, haciéndonos, ¿cierto? Realmente merecedores y, ¿cierto? Logrando poner nuestra conciencia allá. Nuestra conciencia no está allá porque no la ponemos en actividad y no tenemos el cuerpo. No la ponemos en actividad porque el ego nos tiene muy dormido acá. Empezamos a generar la muerte psicológica, empezamos, ¿cierto? Claramente a despertar en el astral con las prácticas, ¿cierto? Que aquí en el mismo curso entregamos. Pero también en la misma, ¿cierto? Relación, en paralelo, vamos creando el cuerpo, cuidando nuestra energía sexual, transmutándola en pareja, vamos a poder ir despertando realmente, ¿cierto? En ese mundo. Que es eso realmente cuando ya hemos conquistado la dimensión, es porque, ¿cierto? Ya tenemos un cuerpo creado, que esa es la conciencia, ¿cierto? Que en realidad nos va a permitir movernos. Erx 1 dice, ¿y cuánto demoraríamos los fornicadores a formar esos cuerpos? Buena pregunta, me gusta. ¿Sabes por qué es buena la pregunta? Porque en realidad lo primero que hay que hacer es dejar de fornicar. Y uno dice, ¿cómo fuera tan fácil? No, no es fácil. Lo primero que hay que comenzar a hacer es empezar a comprender y estudiar ese yo que nos hace perder tanta energía. Eso, ¿cierto? Requiere estudio, pero un estudio que en realidad aquí lo abordamos como la meditación reflexiva, meditación en el ego. Y lo otro es aprender a autoobservarnos. Cada uno de los defectos psicológicos, en realidad, y el fornicario, en nuestro caso, ¿cierto? Que es el que estamos hablando, es un defecto que se alimenta y se nutre todo el día. Si nosotros pasamos viendo, ¿cierto? Imágenes pornográficas o sexuales, que a uno le estimulan el sexo, porque uno ve una mujer en bikini y si uno se está autoobservando, se va a dar cuenta cómo se le agita todo el mundo interior. ¿Qué significa? Que se excita, ¿cierto? Siente un pulso en los órganos sexuales, un ánimo de expulsar, ¿cierto? La energía de fornicar. Va a sentir una emoción, ¿cierto? Como una agitación en el mundo emocional. Va a venir pensamientos, ¿cierto? Fantasías, de hecho, y se va a generar una emoción. Si uno se autoobserva, va a descubrir el ego en acción en todos los centros, como lo vimos en la clase anterior y lo vamos a explicar siempre. Es necesario descubrirlo allí. Si en ese instante yo le pido a mi divinidad, a la divina madre, ¿cierto? Que es la parte de Dios femenina, que cumple esa función, que ya vemos cómo siempre se ha adorado a la Virgen, a la madre, a la mujer, ¿cierto? En las distintas antiguas culturas que sabían de esto. Yo le pido a esa divinidad en mi interior, que todos poseemos esa divinidad, madre mía, elimina este defecto. En ese mismo instante, mentalmente hacemos esa petición, pero con fuerza, porque ya queremos dejar de fornicar. Es gradualmente que haciendo este mismo ejercicio vamos a ir adquiriendo conciencia y empezando a dejar el hábito, porque tenemos un yo fornicario que le gusta y se alimenta mirándose esas imágenes, con las cuales después viene la masturbación, vienen las fantasías sexuales, vienen, ¿cierto? Todos los vicios que realmente agotan y mantienen a las personas, nos mantienen, ¿cierto? Débiles. Entonces, cuando empezamos a hacer ese trabajo gradualmente y luego vamos haciendo el estudio de esos yo, de esos defectos psicológicos, de este yo fornicario, vamos a ir generando un nivel de conciencia que no teníamos antes. No sabíamos que el yo fornicario se comportaba de tal manera y me hacía hacer, ¿cierto? Desde la masturbación, desde el sexo anal, desde gustar, ¿cierto? El sexo oral, desde preferir las mujeres de tal manera, y empieza uno a comprender que el ego a uno le ha hecho todo lo que quería, funcionando libremente. Cuando uno adquiere, ¿cierto? Realmente el poder, uno empieza realmente, o la conciencia, se empodera de sí mismo, empieza a hacer un trabajo voluntario, consciente para eliminar esa manifestación, ¿sí? Entonces, eso puede tardar cuánto tiempo uno se decida a hacer este trabajo. Si yo me demoro 10 años en decidirme a hacerlo, va a perder 10 años. Pero si yo hoy digo, voy a meterme aquí a estudiar estos yoes y a comprenderlos y eliminarlos, es muy probable que rápidamente
empieza a tener un cambio, ¿cierto?, en sus manifestaciones, y lo va a notar. Se va a dar cuenta hasta en la calidad de la energía cómo cambia. Y se va a dar cuenta que inclusive atrae al sexo opuesto, y es mejor, va a atraer a la persona adecuada, ¿cierto?, para el trabajo interior, a la persona que no lo lleve, ¿cierto?, a perder energía, sino que busque y anhele lo mismo que uno está anhelando. Pero eso requiere decisión, y esa es la invitación, ¿sí? Pero si uno quiere entenderlo, mantengan el curso, síganlo viendo, ¿cierto?, las siguientes clases, y haga todas las preguntas para que podamos, ¿cierto?, colaborarnos. Ichel dice, sí, a mi mamá le pasó, salió en astral en la primera práctica. Bueno, ahí teníamos, ¿cierto?, la suerte, como dicen, del principiante, que es muy, 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 ¿cierto?, motivadora para seguir, ¿sí? Y nos pasa a todos, y hay que aprovecharlo. Dice que nosotros, ¿cierto?, estamos hablando de la sexta dimensión, ¿eh?, antes de que hicieran las preguntas. Aquí vamos a entender que existen dos mundos. Estos dos mundos en realidad son la misma sexta dimensión, pero que tienen manifestaciones distintas, ¿sí? Es decir, vamos a entender que tenemos, ¿cierto?, el mundo causal que es de naturaleza eléctrica. Esto, ¿cierto?, habla de una lógica que luego, ¿cierto?, la vamos a entender mejor cuando veamos que el mundo búdico tiene una naturaleza magnética. Entonces ahí viene el complemento electromagnético que tiene toda la naturaleza, todo lo creado. Que esto es muy profundo, si gradualmente nos vamos adentrando en estos estudios, nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando de la creación misma, desde la más básica de las manifestaciones. Cuando nosotros, ¿cierto?, logramos la meditación es que realmente alcanzamos la posibilidad de experimentar, de vivenciar estas dimensiones, tanto el mundo causal, ¿cierto?, o el mundo búdico. De ahí viene, ¿cierto?, el concepto o la palabra Buda, de la conquista, ¿cierto?, de ese mundo búdico. El Buda, en el fondo, habla de aquel que conquista ese mundo, ¿sí?, y que es capaz de estar ya desde ahí hacia arriba. Ahora, estas dimensiones, como decía, están en nosotros, y nosotros tenemos una capacidad de percepción. De hecho, con lo que recién hablábamos, cuando en la medida que nosotros vamos haciendo un trabajo psíquico, lo que nosotros estamos haciendo es vinculándonos con estas dimensiones. La oración, como yo decía, es una forma de vincularnos con estas dimensiones. Ahora, estos cuerpos se han levantado, no se han caído, permanecen levantados. Estos cuerpos existen en nosotros, pero como decía, nosotros no tenemos esa unión con ellos. Y esa unión son el cuerpo astral, cuerpo, ¿cierto?, mental y cuerpo causal, solares, que se crean en la transmutación sexual, en la unión sexual, sin perder la energía sexual, sin fornicar, sin llegar al orgasmo. Técnicas, métodos, ¿cierto?, que nosotros entregamos en el curso de manera gratuita. Lo otro, ¿cierto?, es comprender que después de esta dimensión, que existen y que tienen 6 leyes que las rigen, vamos a poder subir a una séptima dimensión. Existe una séptima dimensión. Esa séptima dimensión es el mundo, ¿cierto?, álmico. También se conoce, ¿cierto?, como el mundo o la gran realidad, ¿sí? Esto es de naturaleza fotónica. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, ¿cierto?, es la luz. Es realmente, ¿cierto? Los fotones, para que se entienda, ¿cierto?, los fotones son las partículas de la luz. Cuando nosotros vemos luz, es que en realidad estamos percibiendo esa naturaleza fotónica. Ahora, evidentemente, ¿cierto?, esto en nuestro interior está asociado con nuestra propia divinidad, con nuestro ser. Nuestro ser, nuestra divinidad, en realidad tiene una manifestación en nosotros, pero llega hasta ese punto, hasta la séptima dimensión. Ahí, no puede bajar más. Por eso es que tiene a esta manifestación, que nosotros llamamos cuerpo, ¿cierto?, con una esencia, que es lo que vimos en la primera clase, ¿sí?, lo tiene aquí. ¿Para qué? Para que pueda adquirir conciencia. Ese es el sentido de la existencia, que podamos adquirir conciencia, hacernos conscientes, despertar la conciencia. Despertar la conciencia es el sentido por el cual la vida ha estado, ¿cierto?, y estará. Esto es, ¿cierto?, verdaderamente
Y son estos, este planeta, ¿cierto? Son verdaderos laboratorios, verdaderos, ¿cierto? Sistemas creados para que nuestro ser, ¿cierto? Pueda adquirir conciencia de su propia naturaleza a este nivel. Por eso que el ser es el ser, y la única razón de ser es el mismo ser. Es decir, que la existencia tiene como único sentido la divinidad en nuestro interior. Desarrollar la conciencia es desarrollar la divinidad en nuestro interior. Pero para eso, ¿cierto? Hay que volver a ligar, volver a unir nuestra alma, que es y que tiene este cuerpo físico para manifestarse, con, ¿cierto? Nuestra divinidad. Aquí. Aquí está nuestra, ¿cierto? Divinidad en la glándula pineal. Y en la medida que construyamos los cuerpos que están en estas dimensiones, vamos a poder unir Atman, Buddhi, ¿cierto? Y Manas. Manas, que no es más que el cuerpo causal, que está en esa sexta dimensión, al unirse con Buddhi, ¿cierto? Y Manas, se va produciendo, ¿cierto? Esa unión con la divinidad. Pero ¿de qué estamos hablando? Es nada más que un tema de creación de cuerpos, que no es nada más que simplemente un trabajo sexual. Es decir, cuando transmutamos la energía sexual, podemos crear una naturaleza superior. Y recién allí nos podemos mover, desenvolver, adquirir conciencia de esos mundos. Ahora, para poder hacer ese desarrollo requerimos necesariamente, ¿cierto?, un esfuerzo consciente. Esto no ocurre por accidente, esto no es una casualidad. Y cuando alguien se mete a hacer este trabajo, se va a tener que dar cuenta realmente que esto es un proceso que lleva un tiempo. Si uno realmente, ¿cierto?, anhela su transformación interior y anhela poder realmente volver a conectar con su divinidad, hacerse consciente, es que en realidad va a tener que eliminar sus defectos psicológicos. La ira, la envidia, el orgullo, la vanidad, la pereza, el amor propio, la mala voluntad, son innumerables. De eso trata este curso. Conociendo toda esta realidad que está en esas dimensiones más básicas, el tritocosmos, como yo hablaba, la dimensión, la primera dimensión, la segunda dimensión, en nuestra psiquis, en nuestro interior, son el ego. Cuando yo empiezo a conocer el ego, empiezo en el fondo a conocerme a mí mismo, empiezo a poder liberar mi conciencia, es que en realidad estoy empezando un trabajo serio. Pero la primera parte, y esto es bien importante y bien interesante, la primera parte que se abre y que podemos abrir es cuando empezamos a auto-observarnos. Las dimensiones, ¿cierto? Poder adquirir a través de la meditación la experiencia de de una sexta dimensión, de una séptima dimensión, el desdoblamiento astral. Todo esto que está ahí es posible solamente si comenzamos un trabajo, ¿cierto?, de autoobservación. Ese trabajo de autoobservación requiere simplemente comenzar a darnos cuenta y ver, ¿cierto?, nuestras reacciones. Nosotros hablamos, ¿cierto?, de unir con la divinidad, pero resulta que si alguien nos miró feo, ya mentalmente empezamos a insultar a esa persona, y a veces hasta ni siquiera mentalmente, hasta le echamos el garabato. Si alguien, ¿cierto?, en realidad nos miente, nosotros mentimos. Y eso no puede estar conectándonos con lo divino, ¿no? Eso viene, y es el ego, es nuestra forma de funcionar que nos impide vincularnos con la divinidad. Las distintas dimensiones están presentes aquí y ahora, pero no tenemos la percepción de ellas, ni nos podemos mover conscientemente porque no tenemos los cuerpos creados. Cuando nosotros comencemos el proceso, ¿cierto?, de crear cuerpos, vamos a poder hacernos habitantes de esas dimensiones. Pero eso suena muy atractivo, muy bonito, pero resulta que lo que necesitamos para poder crear los cuerpos es principalmente empezar a liberar la conciencia, que es en el fondo la energía que necesitamos para poder transmutar. Les quiero invitar, ¿cierto?, para el curso que se hace los jueves y viernes, martes y viernes a las 8 por Instagram y por
YouTube, por favor, si quieren, sigan las cuentas, ¿cierto?, de Instagram y YouTube, conocimiento de sí mismo, aquí donde están conectados, ¿sí? Va a probablemente terminar la conexión en este instante, ¿sí? Y por eso estoy dando la información. Anoten este número, más 569 99 60 35 06, más 56 9 99 60 35 06. Bueno, ahí quedó la conexión hasta de Instagram y seguimos por YouTube siempre, ¿sí? Porque Instagram tiene un tiempo de duración. Y estábamos, ¿cierto?, dando la información, voy a anotarla ahora en YouTube, para aquellas personas que vean esta clase y se interesen en poder tomar el curso o hacer consultas, lo pueden hacer, ¿cierto?, a ese número. Perfecto. Bueno, entonces finalmente estamos viendo que este tema, ¿cierto?, nos va a ayudar mucho a poder darnos cuenta que la realidad que hoy vivimos está limitada por nuestra conciencia dormida. Y el despertar de la conciencia es un proceso que va a darse en la medida, ¿cierto?, que empecemos a eliminar el ego, que es de donde sacamos la energía realmente necesaria para transmutarla en pareja. Cuando eso ocurra es que las siguientes dimensiones ya van a ser, ¿cierto?, una realidad permanente. Y de eso se trata realmente el trabajo interior. Por eso es tan importante esto que es el conocimiento de sí mismo. Es el motivo para la vida. Si estoy conectado solamente ya por YouTube, se cayó Instagram porque en realidad no da un límite, como decía. Si hay preguntas que tengan, ¿cierto? Por ahí está Ivonne, Rose, saludos. Ivonne también, buenas noches. Carmen, qué bueno que se conecta también. No lo estaba viendo todavía. Muy bien. Bueno, y dejamos este tiempo, ¿cierto? Y hemos concluido la clase y esperamos que si tienen preguntas las puedan hacer para que las atendamos, ¿cierto? Mientras termino de cerrar la publicación de Instagram, vamos a ver. Ahí está. Ahí está. ¿No hay preguntas? Bueno. Si no hay más preguntas, o no hay preguntas, porque en Instagram hicieron varias, aquí en YouTube no se ven preguntas. Bueno, damos las buenas noches, esperamos que sea de utilidad y quedamos a disposición. Gracias por conectarse, gracias por estar allí. Un abrazo, seguimos en contacto. Que estén muy bien. Nos vemos ya el jueves 17, 18, 19, 20, si no me equivoco, jueves 20. ¿Sí? 19. Pero es para la práctica, sí. Jueves 19 para la práctica y viernes 20 para la clase. La clase que viene es la número 7, que serían las conjuraciones. ¿Sí? Bueno, gracias a ti, Berta. Buenas noches. Vanessa, gracias, Vanessa. Y gracias, ¿cierto? También Paola, Carmen, Ivonne, Rose, si está por ahí también, y Pía. Bueno, un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias.